Hola pequeños chics, vamos a hablar de los 5 beisbolistas más grandes de Venezuela. Y es que esto se va a poner interesante y en otros videos por supuesto hablaremos de los 5 mejores beisbolistas de las grandes ligas. Pero primero vamos a comenzar con este detallazo. Así que ponte cómodo, busca un cuaderno para que anotes, apriétate los pantalones y comenzamos. Entonces todo comienza de esta manera. A lo largo del tiempo en el béisbol venezolano hemos logrado ver a grandes figuras, a grandes jugadores que destacan de una manera sorprendente, tanto que terminan jugando en los mejores equipos de las grandes ligas en los Estados Unidos. Y es que cómo no lo van a hacer si son unos grandes, son unos cracks. Hoy vamos a abrir la libreta porque aquí lo hacemos a la antigüita. Nos gusta escribir y sentir la pluma, claro que sí. Por supuesto, tenemos aparatos nuevos y todo este equipo, pero hoy vamos a hacerlo bien chiquitico. Y es que vamos a hablar de los que se consideran, o los que yo considero, los 5 mejores jugadores de béisbol en la historia. Pero al final vamos a darles una sorpresa. Así que pónganse cómodos porque vamos a hablar del quinto, Omar Vizquel. Omar Vizquel en su momento, oh, Dios mío, pero un destacado en el béisbol, un distinguido en el béisbol, alguien que llamaba la atención, alguien que de verdad le gustaba el béisbol y brillaba en los equipos, tanto como técnico lo hizo y tanto como beisbolista. Hoy les tengo una notica chiquitica, así que reconocido principalmente por su excelencia defensiva, Vizquel ganó 11 guantes de oro como campo corto, empatando el récord de la Liga Americana, y tuvo una carrera notablemente larga y consistente. Lo que hizo Omar Vizquel en su tiempo, también en Caracas, fue algo que llamaba mucho la atención, y algo que pudimos aprender de este gran jugador es que la persistencia y el querer y el proyectarse es un principio para volverte grande. Dios mío, vamos a tener eso en cuenta, porque hay muchas personas que no quieren crecer o que quieren crecer pensando que las cosas se van a dar por sí solas, y eso no es así. Omar Vizquel es un ejemplo de eso. Buscó llegar a las grandes ligas, no le fue sencillo llegar ahí, tampoco le fue sencillo mantenerse ahí, pero en lo que se estuvo, destacó. Seguimos. Cuarto puesto, Johan Santana. Hablar de Johan Santana es hablar de recuerdos, es hablar de grandes también, pero algo que me llama la atención de Johan Santana era su dedicación. Por supuesto, una dedicación distinguida a otros beisbolistas. Era un beisbolista que se destacaba por la observación, rapidez y todo esto. Aquí les tengo una pequeña notita también de Johan Santana, y es que es uno de los lanzadores zurdos más dominantes de su época. Santana ganó 2 premios, un Jones otorgado al mejor lanzador, y lideró, vamos a tener eso en cuenta, en efectividad y ponches en múltiples ocasiones. Santana, así era más reconocido en las grandes ligas, fue un jugador que como lanzador destacó, su rapidez destacó y su visión destacó. Repito, no se llega a ser grande si no hay esfuerzo, si no hay dedicación y si no hay trabajo. Eso tú lo debes tener en cuenta, y en este canal, además de promover estas historias, promovemos también la historia de los jugadores con motivación para que tú te animes. Si ellos lo lograron, tú también puedes, pero hay que evaluar ciertas condiciones y eso ya lo vamos a ir explicando. Hablemos del número 3, hablemos del poderosísimo José Altuve. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a hablar de béisbol venezolano si no hablamos de José Altuve? José Altuve para mí está en esa posición porque es que los que siguen también son grandes. Altuve claramente es uno de los más grandes, y recordar a Altuve, recordar, repito, a un beisbolista dedicado, a un gran bateador. Pero el segundo, si no olvidamos a Altuve, menos vamos a olvidar a Ronald Acuña. Y es que Ronald Acuña, a pesar de su juventud, ya se ha ganado un puesto entre los más grandes. Es uno de los más grandes jugadores en toda la historia de la MLB, o sea, de las grandes ligas. En una temporada conquistó 40 jonrones y 70 bases asaltadas, además de ser el novato del año y el MVP, por supuesto, de esa temporada. Ronald Acuña es uno de los que hoy podemos seguir, de los que hoy podemos utilizar como ejemplo. Todos los beisbolistas venezolanos son grandes, todos los beisbolistas venezolanos son gigantes,
Pero lo importante acá es lo siguiente, tener en cuenta que lo que se hace en Venezuela con el béisbol es de otro planeta y es bonito como se juega en Venezuela el béisbol. Repito, es uno de los más grandes que hemos visto, porque Ronald Acuña ha demostrado sin duda que llegar al éxito no tampoco es que necesita mucho tiempo, necesita es enfocarte, porque al momento en el que tú lo estás intentando, destácate, sé uno de los mejores. Acuña es un ejemplo de eso, Acuña es un ejemplo, algo que nos debe decir a nosotros lo siguiente. No es necesario el durar tanto en un lugar para que en un momento nos consideren uno de los mejores. No. Es necesario que en el tiempo que estemos en ese lugar juguemos, brillemos e intentemos destacar para que cuando salgamos se nos considere uno de los mejores. Dios mío, es la dedicación, el esfuerzo, es la dedicación lo que nos da todo. Ahora sí, apriétense los pantalones porque llegamos a quien consideramos el mejor de esta lista de 5, pero al final hay una sorpresa. Damas y caballeros, les presento al poderosísimo Miguel Cabrera. ¿Y cómo vamos a hablar de béisbol si no hablamos de Miguel Cabrera, por Dios? De uno o el beisbolista más destacado en los últimos años. Hablemos de Miguel Cabrera, porque mientras Japón tiene a Ohtani, nosotros tenemos a Miguel Cabrera. Ampliamente considerado el mejor de la historia de Venezuela, Migi, como lo llamaban, es un talento generacional que logró la triple corona, el único desde 1967. Ganó 4 títulos de bateo, claramente está, y es miembro del club de los 3,000 hits y los 500 jonrones. Ahora, ojito porque les tengo algo que leer, algo para que no lo dejemos pasar. Importante lo siguiente, otros jugadores legendarios como Francisco Rodríguez, cerrador con más salvamentos en una temporada, y por supuesto Andrés Galarraga, primer venezolano con 30 y 40 jonrones. También son frecuentemente mencionados otros grandes beisbolistas, pero hablamos de esos 5. Pero más allá de esos 5, yo tengo a un beisbolista que lo considero mejor que ellos, pero no lo pude incluir en la lista porque lo coloco en un nivel inolvidable. Hay un estadio en Venezuela que tiene su nombre y no hablar de Luis Aparicio es no hablar de béisbol en Venezuela. Así que atentos con lo siguiente, porque el Magnus Luis Aparicio Montiel fue un ex beisbolista venezolano de las grandes ligas, considerado una leyenda del béisbol y el único venezolano en el Salón de la Fama. Jugó como campo corto durante 18 temporadas, desde el 56 hasta el 73, para equipos como los Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore y por supuesto los Medias Rojas de Boston. Se destacó por su velocidad, habilidad defensiva y por ser un pionero en abrir las puertas a otros jugadores, no solamente beisbolistas, sino de otros deportes y no solamente venezolanos. Por supuesto, Luis Aparicio es el pedestal de lo que yo creo lo más alto del béisbol. Debería haber un premio que se entregue al mejor beisbolista del año y que se llame Luis Aparicio. Claramente está, pero no solamente en Venezuela, sino en todos los béisbol del mundo. Y es que las cosas como son, tíos. ¿Pero qué creen ustedes? Dejen en los comentarios su opinión, síganos, porque esto se está poniendo sabroso. Este canal llega para utilizar estas historias y motivarte a ti a ser grande. Recuerda, si ellos pueden, ellos pudieron, tú puedes y tú vas a poder. Hay muchas condiciones. Eso te lo voy a explicar en todos los videos motivacionales que vamos a hablar. El próximo video será sobre los 5 mejores beisbolistas de las grandes ligas. Luego vamos a hablar sobre los 5 mejores beisbolistas de Japón, un béisbol que también está llamando la atención. Y por supuesto hablaremos de Ohtani, que lo está haciendo muy bien, como otros compañeros que recientemente han sido campeones de la Serie Mundial. Ahora, lo importante es, dejen sus comentarios, apriétense los pantalones, no dejen de apretarse jamás los pantalones para que no se les caiga, claro está. Y entonces, un saludo, suscríbanse, no olviden tampoco y hasta la próxima.